Hi there, how are you doing? En la clase de hoy vamos a ver las subject-object questions, es decir, las preguntas que son sujeto o objeto. Para ello tenemos que recordar cómo son las estructuras interrogativas y afirmativas, que supongo que todos sabéis, pero quizá conviene un poco recordarlas. Ya sabéis que las interrogativas, pues en su inmensa mayoría, deben llevar un auxiliar, un sujeto, un verbo y complementos o lo que sea. Por ejemplo, do, you, go, wherever, ¿no? Vas tú a tal sitio, does he eat, ¿ok? Come él. O, por ejemplo, en pasado, did you find, encontraste tú, lo que sea, ¿ok? Auxiliar, sujeto, verbo y el auxiliar en el tiempo que le corresponda. Presente, presente tercera persona del singular, pasado, y si fuera present perfect, pues sería have o has, etc. Y las afirmativas, recordamos que siempre va a ser un sujeto más un verbo más lo que venga después. Por ejemplo, you go to wherever. Tú vas a donde sea. Si es tercera persona y presente, pues tenemos que añadir S o ES en este caso y lo que sea después. Y si es pasado, pues you o he o da igual la persona, porque en pasado da igual. Y el verbo en pasado, en este caso es irregular, pues le ponemos en pasado. Bueno, esto estoy seguro de que lo recordáis muy bien, pero lo hemos visto para que veáis muy bien cómo se van a hacer las oraciones de este tipo. ¿Ok? Este tipo de oraciones se hacen con who, el pronombre interrogativo, quién, y what, qué. Y según construyamos la oración, who será objeto o sujeto y what también será objeto o sujeto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Ok, mirad esta oración. Who do you love? Who do you love? Bien. ¿Os dais cuenta que tenemos un auxiliar, un sujeto y un verbo? ¿Esa no era la estructura interrogativa? Sí, ¿verdad? Pues entonces este será el sujeto, auxiliar, sujeto, ¿vale? Y entonces, who, ¿qué es? Pues who es el objeto, ¿ok? Who do you love? ¿A quién, no quién, sino a quién amas tú? ¿Mm? Tú amas a quién, ¿ok? ¿A quién amas tú? Who do you love? Fijaos ahora en esta oración, who loves you? Ok, no tenemos auxiliar, ¿verdad? Luego, por tanto, lo que estamos haciendo es, aunque sea una interrogativa, estamos aplicando una estructura afirmativa. Es decir, aquí no hay sujeto, you no es sujeto porque no lleva auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es who, ¿de acuerdo? Y después tenemos el verbo y después tenemos el objeto. Por tanto, sujeto, verbo, objeto es una estructura afirmativa, aunque sea una pregunta. ¿Okay? Entonces, cuando who es el objeto, tenemos una estructura interrogativa. ¿Ok?
interrogativa. ¿Vale? Y cuando who es el sujeto, tenemos una estructura afirmativa. Repito, aunque lleve el signo de interrogación. Estructura interrogativa, who es objeto. Estructura afirmativa, who es el sujeto. No es lo mismo a quién amas tú que quién te ama a ti. Who loves you. ¿Quién ama a ti? Quizás así lo veréis más claro. Una afirmativa normal. Mary loves you. Mary te ama a ti. ¿Ok? Sujeto, verbo, objeto. Y una interrogativa, pero con estructura afirmativa. Who loves you. ¿Veis que son las mismas partes? Solo que aquí tenemos Mary y aquí tenemos who. ¿Ok? O sea, es una afirmativa, pero con un signo de interrogación al final. Es así porque no podríamos poner do who o does who. Eso no se puede hacer porque los pronombres interrogativos van siempre al principio de la oración. Vamos a hacer comparaciones, es decir, preguntas objeto, como por ejemplo esta. Who do you live with? ¿Quién tú vives con? ¿Con quién vives tú? Aquí está claro que el sujeto es you. Y who es el objeto. Y no es lo mismo decir esto que decir who lives with you. Bien, en realidad es lo mismo, pero visto desde otro punto de vista. Aquí preguntamos ¿con quién vives tú? Nos centramos en tú y aquí nos centramos en quién. ¿Ok? Sujeto, verbo, objeto. Vamos a ver otro par de ejemplos, ahora en pasado. Who did she talk to? El sujeto es she. ¿A quién ella habló? ¿O con quién habló ella? Por tanto, tenemos who object, she subject. ¿Ok? El auxiliar, en este caso, de pasado. Y la estructura es interrogativa. ¿Ok? Subject. Who talked to her? Aquí la estructura es afirmativa. Y el sujeto es who. Who talked, verbo, to her, objeto. ¿Ok? ¿A quién habló ella? Who did she talk to? Who talked to her? ¿Quién habló a ella o con ella? ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con what. Podemos usarlo como objeto, object, y en este caso podemos usar todos los verbos que queramos. ¿Ok? What do you want? ¿Qué quieres? What did you see? ¿Qué viste? What does she like? ¿Qué le gusta a ella? En todos los casos, el sujeto está aquí. ¿Ok? Y tenemos su auxiliar delante. Es una estructura interrogativa. ¿Ok? Si quitamos el pronombre interrogativo what, veis que es una estructura interrogativa. Auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Ok? Y aquí what es object. Fijaos ahora qué pasa cuando what es subject, es sujeto. Pues que lo podemos usar con muy pocos verbos. Porque en realidad
Las cosas, como what se refiere a cosas, las cosas no suelen producir acciones, muy pocas cosas. Por ejemplo, fenómenos de la naturaleza, un coche que choca con otro, ese tipo de cosas. Pero normalmente las cosas son estáticas y no hacen nada por sí solas. Por ejemplo, podemos decir, what causes cancer? ¿Qué causa el cáncer? What damaged your bike? ¿Qué dañó tu bicicleta? What broke the window? ¿Qué rompió la ventana? Puede ser una tormenta o algo así. What happened? ¿Qué ocurrió? Bien. Entonces, vamos a ver qué verbos se suelen usar con what como sujeto. Bien, algunos de los pocos verbos que se pueden usar con what como sujeto son cause, causar, damage, dañar, happen, ocurrir, interrupt, interrumpir, fall down, caer. Es decir, verbos que las cosas pueden producir. Normalmente quien produce acciones son las personas. Por eso es más común usar como subject, como sujeto, who en vez de what. Por ejemplo, podemos decir what interrupted the party. ¿Qué interrumpió la fiesta? Normalmente suele ser alguien. Who interrupted the party? ¿Quién interrumpió la fiesta? Pero también puede ser ¿qué interrumpió la fiesta? Puede ser una explosión, un rayo, la lluvia, la nieve, etc. Fall down. What fell down? ¿Qué se cayó? ¿Qué cayó de algún sitio? Son, ya digo, pocos verbos porque las cosas por sí solas no producen acción o producen muy poca acción, salvo excepciones como este tipo de verbos. Bueno, y ahora vamos a ver otros ejemplos con diferentes tiempos verbales, usando who y what, a veces como sujeto y a veces como objeto. ¿Ok? Who have you lived with for 3 years? Vamos a adivinar cuál es el sujeto, ¿ok? ¿Es who o es you? Pues es you porque tenemos una estructura interrogativa, Have you lived? Present perfect, ¿ok? Por tanto, el sujeto aquí, who es el objeto, ¿ok? ¿Con quién has tú vivido durante 3 años? ¿Ok? Vamos a la segunda. Who has lived with you for 3 years? ¿Cuál es el sujeto aquí? Vamos a adivinarlo. Correcto. Aquí who es el sujeto. Porque tenemos una estructura afirmativa. Sujeto, verbo, objeto. ¿Ok? Siguiente. What will happen tomorrow? What will happen tomorrow? What aquí es sujeto u objeto. Pues efectivamente es sujeto porque es una estructura afirmativa. What will happen? Sujeto, verbo y lo que sea. ¿Okay? What will you do tomorrow? Bien. Aquí what es sujeto u objeto. Correcto. Objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es you y tiene una estructura interrogativa. ¿Okay? Will you, verbo, tomorrow. What has caused so many accidents? ¿Qué ha causado tantos accidentes? ¿Cuál es el sujeto aquí? Pues es que no hay otro. Tiene que ser what. Sujeto, verbo y lo que venga después. ¿Ok?
What have you done today? ¿Qué has hecho hoy? Bien, ¿cuál es el sujeto aquí? Evidentemente es este, porque es una estructura interrogativa. Have you done, present perfect, participio, hoy. Por tanto, aquí es objeto, what. Who are you meeting tomorrow? Aquí es una estructura interrogativa, por tanto, el sujeto es you y el objeto es who. Who is visiting you tomorrow? ¿Quién te visitará mañana? Pues, ¿quién es el sujeto? Verbo, objeto, tomorrow. ¿Quién te visitará a ti mañana? Bien, y vamos a hacer un ejercicio, en este caso, de reescribir, dando unas órdenes aquí, unas instrucciones, a ver cómo los solucionamos. ¿Ok? También es un buen momento para suscribiros, para darle a la campana y para ver el link en la descripción del vídeo, abajo. ¿Ok? So, number 1. Who object you visit yesterday? ¿Ok? Queremos que who sea object. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir, ni más ni menos, que tenemos que hacer una estructura ¿de qué tipo? Correcto, interrogativa. Por tanto, who, interrogativa en pasado, did you visit yesterday? ¿Ok? ¿A quién visitaste tú ayer? Por tanto, who es object y you es subject, es el sujeto. Number 2. Who como sujeto. Bien, si who es sujeto, ¿qué estructura tendremos que usar? Sí, correcto. Afirmativa. Who, verbo. Como dice ayer, lo ponemos en pasado. Y ya lo tenemos. Who visited you yesterday? ¿Quién te visitó? ¿Quién visitó a ti ayer? ¿Quién te visitó ayer? ¿Ok? Number 3. What object? Si es object, tendremos una estructura como interrogativa, correcto. Por tanto, what every morning, eso quiere decir que es present simple. Y el sujeto es he, tercera persona del singular. Por tanto, el auxiliar, ¿cuál es? Does he eat every morning? What does he eat every morning? ¿Qué come él cada mañana? Number 4. What subject? Si es subject, tendrá que ser afirmativa, ¿correcto? Estructura afirmativa. What, verbo, interrupt, yesterday, pasado, the meeting. What interrupted the meeting? ¿Qué interrumpió la reunión? ¿Ok? Number 5. Who, subject. Queremos que who sea sujeto. Por tanto, será una estructura afirmativa. Who, verbo. Como es everyday, lo ponemos en present simple. Y como who hace como si fuera tercera persona del singular, le ponemos S, ¿ok? Who loves you every day. Esto es importante. Cuando who es sujeto, si estamos en present simple,
es como si fuera tercera persona del singular, por tanto le ponemos una S al verbo, o una ES en su caso. Number 6. Who object. Object quiere decir que va a ser una estructura interrogativa. Por tanto, who, tomorrow, futuro, auxiliar de futuro, will, sujeto, see, verbo, tomorrow. Who will you see tomorrow? ¿A quién verás tú mañana? Y por último, number 7. Who queremos que sea sujeto, por tanto va a ser una estructura afirmativa. ¿Okay? Who, verbo. ¿En qué tiempo? Tomorrow es futuro, por tanto will see you tomorrow. ¿Quién verá a ti? ¿Quién te verá mañana? Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. We wish to send a message to the world.